Primero, buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas por venir hoy aquí y compartir este ratito con nosotras y con nosotros en un desayuno, y la intención, ¿no? Y el objetivo por el que queremos hacer esta rueda de prensa. La anterior vez nos vimos con motivo de las ordenanzas fiscales, ¿no? Para transmitir el trabajo que se había realizado desde ahora Getafe, y hoy el sentido de esta rueda de prensa, de este desayuno, pues es también trasladar, ¿no? Viendo que en estos días está sucediendo hay mucha actividad en el ayuntamiento, pues por un lado el tema de los presupuestos municipales, y por otro algo tan importante como los presupuestos de las empresas municipales y el organismo autónomo, ¿no? Y creemos que era interesante, pues al final, tener este espacio para que conozcáis la argumentación, las razones de nuestros diferentes posicionamientos de voto, y también trasladar una serie de ideas. Y como idea principal, y algo que hemos venido siendo testigos en este tiempo, es la actitud del Partido Socialista, que podemos decir que no tiene un proyecto de ciudad. Y lo decimos así, que puede sonar de una manera tajante, pero nos da la sensación de que está improvisando, y con los presupuestos municipales, desde el pasado mes de octubre, que se nos dijo que más o menos en el 15 de octubre estaría el borrador de los presupuestos, estamos en la fecha que estamos, a 20 de noviembre, y la única documentación que se ha facilitado a los grupos de la oposición es un dossier de unas 20 páginas con ítems, pero que no viene a ser un proyecto de presupuestos. Y de hecho en estos días, desde ahora Getafe, hemos solicitado por escrito lo que la ley establece, que tiene que ir acompañado de un proyecto de presupuestos, y que esperamos que nos lo pasen de manera inmediata, porque de hecho se amplió el plazo de recepción de proposiciones para el pleno ordinario, de cara a que quizá quieran que entre el presupuesto. Pero volvemos a repetir que esto es síntoma de improvisación, porque en las dos reuniones que hemos tenido con el Partido Socialista, cuando hemos ido a plantear una serie de prioridades presupuestarias, y preguntamos qué idea, qué políticas quieren llevar a cabo en diferentes asuntos, no nos saben contestar, sino que es una cuestión de que es un presupuesto vivo, y entendemos que un proyecto de ciudad no es de aquí pongo un poco más, lo quito de aquí, pero sin llenarlo de contenido y sin saber qué partidas presupuestarias o qué líneas o qué proyectos en concreto se van a llevar. Y consideramos, y desde ahora Getafe hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, y consideramos que no es bueno ni para los vecinos ni para las vecinas este tipo de actitudes. Y desde ahora Getafe, lo dijimos en las elecciones, nuestra campaña electoral, veníamos a repetir y a defender que veníamos a cambiar las cosas, que consideramos que las cosas se pueden hacer de otra manera, y lo que no podemos hacer, y no podemos por responsabilidad política, es adaptarnos a que las cosas sigan haciéndose de la misma manera. Por eso, ayer mismo les presentamos en la Concejalía de Hacienda, es el dossier que tenéis en vuestras carpetas, las líneas presupuestarias, las prioridades presupuestarias de ahora Getafe, que emanan del programa electoral, que como recordáis son más de 600 propuestas elaboradas de manera colectiva, y entendemos que era nuestra hoja de ruta, y con una campaña tú te presentas, y porque es un proyecto de ciudad, y viendo que el gobierno no está siendo responsable en presentar esos documentos y poder trabajar, lo que no puede ser que esto sea un mercadeo, un intercambio de cromos, de subo aquí 40.000 euros o bajo 30.000 euros. Las cosas tienen que ser serias. Por eso ayer hicimos llegar ese proyecto con ideas claras, para que ahora el gobierno tiene en su mano la responsabilidad, si quiere, continuar y hacer medidas que nos beneficien a todos y a todas. Y en el sentido, si queréis, ya que tampoco vamos a hablar también de las diferentes empresas públicas, pero como podéis ver en el dossier que os hemos entregado, son 9 ejes, por así decirlo, en torno a la participación ciudadana y buen gobierno, en el que entendemos que si hablamos de participación ciudadana, y así lo dijimos en un pleno y hay una moción aprobada, hay que elaborar un plan estratégico de participación, y para elaborar un plan estratégico y que cambie de verdad las cosas hay que dotarlo presupuestariamente. Bienestar y justicia social, hablando de un fondo de rescate ciudadano, también son medidas de nuestro programa, y hay que dotarle de manera presupuestaria, y un plan global. El empleo y formación, un plan de empleo municipal. No nos sirve que se hagan convocatorias cada 3 meses de una mesa por el empleo y que luego no se llevan a cabo las propuestas. Hay que abordarlo de manera integral. En educación,
e infancia, también relacionado con los comedores escolares, el programa educativo en igualdad, entendiendo que hay ciertas políticas como la igualdad, etcétera, tienen que ser políticas transversales. En deportes también hacemos que se tiene que dotar no solamente el polideportivo de San Isidro, sino también la cuestión de Getafe Norte se tiene que abordar. Hay que ser valientes. Desde aquí hemos venido lo que hablábamos de no nos podemos adaptar a lo existente porque si no vamos a seguir igual. Hay que ser valientes. De verdad, Getafe es algo que cada día pretendemos, cometeremos errores, aprenderemos, pero queremos ser valientes y de verdad que nuestros vecinos y nuestras vecinas vean una diferencia sustancial. En vivienda, un plan de vivienda, además también es algo aprobado en el último pleno, y la política de vivienda, y ya luego también se verá con la política de la NSV, creemos que se tiene que cambiar el enfoque a 180 grados. Y el Getafe para convivir. Hoy más que nunca tenemos que hablar de convivencia y tiene que ser un compromiso del ayuntamiento hacer un plan de convivencia. Y un plan de convivencia no supone hablar quizá de 100.000 euros, porque en este apartado, y por la importancia, recordemos que cuando el Partido Popular entró en la legislatura pasada, existía lo que era el Plan Local de Inmigración, que estaba dotado con casi 600.000 euros. Y todo el mundo puso el grito en el cielo cuando el Partido Popular empezó a ir ahogando ese plan, dejándole 90.000 euros y ahogarlo. Pues ahora que nos encontramos en este sentido pues políticas continuistas del Partido Popular, si entendemos que un plan de convivencia en el municipio de Getafe se puede hacer con una dotación presupuestaria tan ínfima como la que pretende el Partido Socialista. Y en esta cuestión lo tenéis en el documento. Si tenéis luego más preguntas, vuelvo a repetir la importancia de las formas. Creemos que se tienen que hacer las cuestiones de otra manera. No podemos volver a lo que sucedió con las ordenanzas fiscales de dar 72 horas para lograr el proyecto. Y sin más, pasamos, si quieres, a las empresas municipales, a los diferentes consejos de administración, si tienes cualquier tipo de duda. Y empezamos por la empresa Forgisa. En este sentido, sabéis que nuestra posición de voto fue la abstención. Nos abstuvimos por una cuestión de responsabilidad política, porque de verdad desde ahora Getafe tampoco vamos a permitir que se nos, evidentemente todo el mundo está en su derecho, que se nos cuestione si nos posicionamos con unas personas, con un grupo o con otros. A nosotros nos importa el qué, no el quién, en todas nuestras actuaciones. Entonces siempre que se tomen medidas, se lleven medidas en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, estaremos ahí apoyando, impulsando, y seremos los primeros y las primeras que tiremos por hacia esa línea. Pero cuando veamos que las políticas no van en ese sentido, nos van a tener enfrente. Y en ese sentido, con GISA, nuestra posición fue abstención. Vuelvo a repetir, un ejercicio de responsabilidad, entendiendo que GISA, la mayor parte, más del 80% de los ingresos provienen del ayuntamiento, y que hay que impulsar hoy más que nunca a una empresa como es GISA, y ya que con nuestras propuestas que se han presentado en la mesa de empleo también, y fomentar GISA y ALEF, y luego Marta explicará la posición de voto de ALEF, pero nos surge en el voto a favor y ese apoyo incondicional no se dio por una razón, y eso sería porque entiendes que hay unas líneas estratégicas, que hay unos programas de actuación en los que se está de acuerdo, y vemos que no está desarrollado apenas. Habla de unas líneas, de la documentación que se ha juntado, unas líneas de actuación, pero no están dotadas presupuestariamente en concreto qué programas se van a llevar a cabo y con qué presupuesto. Habla de inversiones en remodelación de aparcamientos, habla de necesario de ciertas remodelaciones que necesita el centro de empresas, pero en políticas de fomento del empleo no dota presupuestariamente ni habla de un programa serio y desarrollado. Y por una cuestión de responsabilidad no podemos, a pies juntillas y con los ojos cerrados, dar un voto favorable como que estamos encantados y encantadas cuando no vemos un desarrollo de las políticas en concretos. Pero de ahí la abstención, entendiendo que es necesario más que nunca que el ayuntamiento impulse a GISA como el resto de empresas municipales. Y yo sin más pues dar paso en este caso a nuestra posición de voto en el Consejo de Administración de la NSV, que votéis, y luego pues cualquier duda, así que paso con Hugo, que cuente el Consejo de Administración de la NSV. Sí, el Consejo de Administración de la NSV, que se realizó el 10 de noviembre, nosotros ahí tuvimos un posicionamiento de voto desfavorable frente a lo que se nos presentó, y creo que lo hicimos en correspondencia con una actuación que habíamos tenido en el Consejo de Administración anterior, en donde habíamos sentado nuestra enérgica incomodidad frente a la decisión que se había tomado entonces, como fue sacar 30 viviendas, 5 para vivienda de emergencia social,
5 para jóvenes y 20 para personas que tuviesen ingresos entre 1.800 euros, con lo cual el 30% de ese recurso sería el montante que tendría que pagar alguien si quería tener acceso a una de esas viviendas, o 1.000 euros en el caso de los jóvenes. Para nosotros eso resulta un insulto cuando en este país y en este municipio en concreto se están produciendo desalojos o incluso desalojos por entidades financieras, pero también se están presentando desahucios que podríamos llamar sin llanto y que discurren en muchos casos a través del anonimato, porque muchas personas están siendo desahuciadas porque están viviendo la persona que les arrienda es un particular y ellos pues, deciden no acometer ningún tipo de denuncia frente a esta situación que viven. Cuando vienen aquí se les escucha y se es resuelta la situación en muchos casos de muy mal modo. Entonces veíamos que si se está presentando esa situación era un acto de injusticia cuando estas personas a lo mejor requerirían esa vivienda en condiciones mucho más accesibles. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que se nos dice fundamentalmente que esas viviendas se ponen para el alquiler, pero a precio de mercado. Justamente el mercado es el que nos ha traído aquí en la situación calamitosa, ¿sí? Y de estrépito en materia de política de vivienda en este país. ¿Qué queremos? ¿Seguir reproduciendo ese modelo? ¿Cuál es el modelo de política pública que vamos a construir en este municipio? Pero de paso también eso nos lleva a preguntarnos cuál es el tipo de sociedad que estamos construyendo. ¿Es una sociedad en donde el derecho a la vivienda se convierte en privilegio? Pues no, en ese tipo de situaciones nosotros no nos vamos a ubicar. En esa pista no vamos a estar. En esa coordenada no nos van a encontrar. Y en correspondencia con eso, el Consejo de Administración del día 17, lo que hicimos fue votar en contra de lo que ahí está planteado, porque el plan de actuación de inversiones y de financiación ahonda en esa misma lógica. Entonces, por un ejercicio de coherencia, no íbamos a votar favorablemente. Y además porque entendemos que esa política, tal y como está planteada, es un petardo al punto de flotación de lo que es la MSV y los objetivos que ella se plantea. Entre los que están, por ejemplo, generar una oferta de vivienda nueva en el mercado dirigido a los sectores sociales menos solventes. La vivienda VPPB o VPPL, ¿cuánto cuestan? Vamos al Rosón y preguntemos cuánto cuesta una vivienda allí. Y nos vamos a dar cuenta que aún en el contexto de crisis acelerada y compleja, esas viviendas no están al alcance de personas ni siquiera mileuristas que han pasado a convertirse en una especie de piezas arqueológicas, porque vamos a ver con la depreciación y con la ley laboral que hoy existe, quién se gana 1.000 euros. Entonces, son viviendas que no están al alcance del conjunto de la población. Y este gobierno está siguiendo la misma estela en materia de política de vivienda del gobierno. Y nosotros lo que decimos es que al respecto hay que marcar un punto de inflexión. Y siguiendo en esa lógica descriptiva, uno de los objetivos que también plantea la empresa MSV tiene que ver con mejorar las condiciones de acceso a la compra o alquiler del conjunto social de Getafe. Tampoco se está cumpliendo. Y por último, y en definitiva, mejorar la habitabilidad de Getafe para los estratos más vulnerables de la población, al tiempo que se intenta la regulación de los precios en el mercado del suelo y vivienda. Decimos, si vamos a seguir en la lógica de los precios del mercado, nos vamos a encontrar que muchas personas no van a tener acceso ni siquiera al alquiler y mucho menos a una vivienda. Eso, en síntesis, más o menos refleja cuál ha sido el posicionamiento nuestro en ese Consejo de Administración del día 17. De Jorge. Nosotros con respecto a
Entonces, bueno, entendemos que una empresa que gestiona más de 24 millones de presupuestos, pues hay que mirarlo un poco con lupa los presupuestos que nos presenta en este caso el gobierno. Entonces teníamos algunas dudas que ya incluso planteamos al gobierno anteriormente. Nuestra postura no viene de ahora, no es improvisada, sino que primero seguimos los cauces que tiene que seguir, preguntamos al gobierno, pero no suele ser insuficiente. Entonces, bueno, en cuanto al Centro de Protección Animal, por ejemplo, nos encontramos con que no está presupuestado, pero también nos encontramos con que no hemos visto todavía ningún pliego. Primero lo van a externalizar, lo van a privatizar, porque si no está presupuestado, ya nos explicita que Lima ya no va a dar ese servicio, ¿no? Nos preguntamos por qué no se puede hacer, no se puede gestionar de manera pública, no se puede contratar personal especializado, que hasta ahora, bueno, el Centro de Protección Animal estaba gestionado un poco así, ¿no? Y entendemos que defender los derechos de los animales y generar empleo público, pues podría estar bien. Sin embargo, no está en los presupuestos, no está presupuestado y tampoco está el pliego. Entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? No podemos tampoco apoyar una cosa así tan improvisada. En cuanto a las islas ecológicas, ¿no? Sabemos también que se están desmantelando, que se van a desmantelar, y tampoco aparece nada en el presupuesto relativo a las islas ecológicas. Entonces, bueno, tuvo un coste ponerlas, tiene un coste retirarlas. Hemos preguntado también, ¿no?, cómo se va, si queremos ver, ¿no?, que nos expliciten lo que va a costar, cómo se va a financiar. Entonces, bueno, lo que nos han dicho es que se va, digamos, a financiar con lo que se saque vendiendo el hierro de la desmantelación de las islas, pero no lo hemos visto por ninguna parte especificado, una previsión, y además entendemos que es un cambio de modelo también, ¿no?, porque no es la recogida no es la misma en islas ecológicas que si con otros modelos conlleva una inversión, con lo cual entonces tiene que haber un proyecto que esté bien especificado y que tenga un fondo detrás, ¿no?, un plan, un modelo de ciudad, ¿no?, que parece que falta. Y luego, bueno, por último, y no menos importante, sino puede que más, una política de empleo, porque se hace mucho hincapié en los presupuestos, en ampliación de modificación de horarios, por ejemplo, para los colegios, o ampliación de servicio y de personal en dependencias que en los fines de semana, por ejemplo, se usan mucho, ¿no?, pues la policía, otro tipo de dependencias, pero sin embargo no vemos un plan de empleo. El plan de empleo no está especificado, no se dice si se van a consolidar jornadas o empleos precarios que hay actualmente en Lima, jornadas parciales. No hay una especificación, no hay un plan de empleo, con lo importante que es el empleo, y sobre todo hablando de una empresa pública, ¿no?, que insisto que gestiona más de 24 millones de presupuesto, y nos gustaría ver una gestión más transparente, más eficaz, y sobre todo un proyecto, porque una empresa pública lleva detrás un proyecto de ciudad, un proyecto de gestión, y no hay una avanzadilla política que nosotras podamos apoyar, y por tanto nuestro voto en la comisión fue abstención por responsabilidad política. Como han dicho mis compañeras y compañero anteriormente, nosotros no vamos a por el quién, sino a por el qué. Entonces, como teníamos estas reservas que nos parecen lo suficientemente importantes, nuestra posición fue la abstención. Y por último, Marta nos va a contar también y argumentar nuestra posición en ALEF. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, efectivamente yo voy a justificar o voy a hacer el correlato de cuál fue nuestro posicionamiento de voto en el Consejo Rector el pasado martes 17 de noviembre de la Agencia Local de Empleo y Formación. En nuestro caso, efectivamente, como seguramente que sepáis, el posicionamiento fue en contra de estos presupuestos iniciales de la Agencia Local de Empleo y Formación, y fue básicamente por dos razones. La primera fue en las formas. Las formas porque es la tercera sesión que se convoca de este Consejo Rector. Ya lo hemos denunciado en las anteriores sesiones, así como otros agentes sociopolíticos, como puedan ser sindicatos, que sabéis que participan en ellos, y al parecer es un hábito que se está tomando en esta manera de hacer política, y que por lo que estamos viendo no hay ningún cambio. Es decir, por un lado, las convocatorias con escaso tiempo para preparar, ya sean 48 o 72 horas. En este caso fueron 72 horas, habiendo de por medio 2 días no lectivos para preparar este posicionamiento de voto, que son de los presupuestos que van a diseñar
bueno, o que pretenden, perdón, dar el fondo de lo que es un plan de empleo integral en nuestro municipio, o queremos entenderlo así. Eso por un lado. Y luego por otro, a diferencia del resto de consejos de administración, del resto de empresas públicas de aquí del municipio, en ALEF en ningún momento se entregan los presupuestos, es decir, el documento, el material sobre el que hay que trabajar. Se dejan en exposición en la Secretaría del Pleno, pero no se facilitan realmente para que, en este caso, la oposición, es decir, los grupos municipales o los sindicatos, como otros agentes vocales o que participan en este consejo, los podamos trabajar responsablemente y pormenorizadamente. Eso por un lado en cuanto a las formas, pero lo que no es menos importante, o podríamos decir que es más significativo, también es el fondo. Como sabéis, los presupuestos no es solo un importe, es decir, un fondo al que se dote, es el fondo realmente que se dota a lo que es un plan que tiene que llevar detrás. Se nos entrega una memoria explicativa en la cual realmente es donde se desarrolla la política realmente de empleo que este gobierno municipal quiere en su primer año de legislatura y al que ha llegado vamos a gobernar este ayuntamiento en un principio diciendo que había un cambio. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Por un lado, nosotros íbamos a apoyar lo que es el incremento de 2,5 millones de euros que se le va a dotar para el próximo presupuesto a la Agencia Local de Empleo y Formación. Por supuesto, siempre desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe vamos a apoyar toda inversión que conlleve lo que es el desarrollo del empleo. Así como también se va a dotar de nuevos recursos, infraestructuras, que es la recuperación o rehabilitación del centro de formación del Cerro Buenavista y de la fábrica de caramelos, como así se nos había comunicado. Por supuesto que vamos a apoyar este tipo de políticas, pero no vamos a apoyar cuando la sorpresa es que la memoria explicativa en ningún momento conlleva un plan de empleo integral que desarrolle ese presupuesto que se le está dotando de más. Es decir, digamos que hay un vacío de contenido. Este tipo de presupuestos lo que nos vienen a comunicar es que se vende el titular de que efectivamente se tiene la intención de invertir más en el empleo, pero el trasfondo es que no hay un modelo de ciudad, un modelo de empleo que le esté salvaguardando a la realidad que nos acontece aquí en Getafe. En dicho documento solo se habla del público objetivo, que en este caso, lógicamente, son los desempleados de larga duración, pero falta en todo momento todas las pautas o ideas que nosotros transmitimos en la mesa local de empleo, a la que en este caso mi compañera Ana participa, y es, por un lado, hacer un análisis de realidad que no podemos olvidar que son 15.000 personas desempleadas las que tenemos en este municipio, de las cuales aproximadamente el 60% son mujeres, por un lado. También son jóvenes y mayores de 45 años. Y sobre todo que el 44%, o sea, más o menos la mitad de estas personas desempleadas, no están percibiendo ningún tipo de retribución económica. Ello que conlleva hacer una responsabilidad, hacer un plan de empleo realmente responsable, planificado y demás, cosa que en la memoria de ALEF no vimos en ningún momento. Aparte, nosotros en la Mesa Local de Empleo también volcamos lo que es el concepto, el diseño de un nuevo modelo productivo sostenible, ya sea para desarrollar las nuevas tecnologías o para desarrollar políticas de medio ambiente, o también políticas de cuidados a personas y fomentar también lo que pueda hacer la industria de energías renovables. Si todos los planes de formación se puedan recoger en esta memoria, si hubiese especificado que en efecto van a desarrollar este tipo de nuevos nichos de mercado hacia los que puedan innovar o ser la vanguardia, Getafe, probablemente sí que hubiésemos podido apoyar estos presupuestos, pero no siendo así, nosotros no podemos ir de la mano de aquellas políticas que nos recuerdan un poco al año 2008, justo en el punto de inflexión del comienzo de la crisis económica en la que estamos ahora. Ahora, sin embargo, nuestro municipio, nuestro país, necesita otro tipo de políticas valientes, que si de verdad queremos un cambio real hay que ser valiente para ser responsable de ponerlo a cabo, porque si seguimos repitiendo este tipo de políticas nos va a llevar a la precarización laboral, que realmente es lo que consideramos que se puede desarrollar con este tipo de modelo presupuestario. Gracias. Sí.